Sí, tu o origen sea, y tus exacto. usos y costumbres, Sí, claro. yo me siento orgullosa de ello. Lo único que sí no es justo este trato hacia la mujer, ¿no? Yo conocí niñas que habían sido violentadas o por el padre o por el tío o por el abuelo, luego son violentadas por la pareja y luego son violentadas por los hijos. Es Sí. terrible. Sí, exacto. Y imagínate también esto de que ya sufres esta violencia y no puedes expresarlo, porque te tienes que callar, tienes que agacharte. Por eso mucha gente, a mí me costó muchísimo ver a los ojos, hacia los ojos a las personas, porque siempre era como la mirada hacia abajo, o sea, callada, ¿no? Mi ser o mi adolescencia, mi juventud era muy tímida, muy callada, muy reservada, por muchas de las cuestiones culturales, ¿no? Y entonces me daba mucho miedo y muchas de las mujeres pasan eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando o hay una reunión, ¿no? Y están hombres y mujeres, quienes hablan son los hombres, ¿no? Ahora se ve un poco diferente y eso se agradece, pero yo sí recuerdo mucho cuando estaba todavía pequeña, Como niña, siendo ajá, niña. que el único lugar en donde las mujeres podían soltarse y podían ser ellas era la cocina, ¿no? Y ese era su espacio. Y yo recuerdo mucho cuando había, por ejemplo, estos acontecimientos, ya sea de algún bautizo, incluso una muerte, en donde la comunidad se junta, porque así es, ¿no? La comunidad se junta para velar o para dar la bienvenida al niño a alguna boda, y entonces las mujeres se juntan en la cocina de la comunidad, se juntan en la cocina de la casa de la dueña o de quien vaya a ser este momento, y entonces ahí es donde veía que se soltaban, su semblante cambiaba, era de risas, era del compartir, de abrirse, de decirles, fíjense que me pasó esto, me pasó el otro, ¿no? Pero fuera de ahí, Calladas. exacto, ¿Sí? o sea, tú no podías decir absolutamente nada, y yo lo veía incluso hasta con mis tías, mis primas, entonces yo decía, híjole, la cocina está muy padre en el sentido de que, aparte que es el corazón de la casa de los pueblos originarios. Y de todas las casas, ¿no? Y de la todas cocina las es casas. la cocina. Claro. Pero esa parte, el de reunirse las mujeres y el de poder ser ellas, para mí, yo lo agradecía mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo era como, ¿por qué no hacer esto mismo fuera? Y no había el valor, no había como esa, porque ni siquiera, no sé ahorita cómo, la palabra que usar para decir, como estas, no sé si furia, ganas o no sé, de poderlo hacerlo diferente, porque sí, el sometimiento a veces es muy fuerte. Es que hay miedo, hay temor, hay un montón de cosas, Sí. ¿no? Porque quizá no se valdría decir no hay la valentía o no hay el arrojo o no, porque desde fuera es muy fácil decirlo, ¿no? Es que eso Pero también es estando cierto, ahí sí. no es fácil. Y por eso es que a mí me gustaría tanto que compartas un poco, y así comienza el libro, porque hay recetas en el libro, Sí. pero también está tu historia personal, muy resumida, pero desde que eras niña y decías la importancia de los sueños para los chamulas, ¿no? Y Sí. si nos compartes esto. Sí, otra de las cosas, y eso también lo digo en el libro, o sea, yo amo Tu mi comunidad, pueblo, sí, tu o origen sea, y tus exacto. usos y costumbres, Sí, claro. yo me siento orgullosa de ello. Lo único que sí no es justo este trato hacia la mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta es esta parte de la cosmovisión o esta conexión espiritual o la conexión con la Madre Tierra o el universo, y en el sentido de los sueños para nosotros es súper importante, ¿no? En el que mucha gente, y lo hablo así, ¿no? Siempre voy a dividirlo o lo voy a poner en estos dos planos, ciudad y pueblo, porque son completamente diferentes lo que se vive. Y entonces sí recuerdo mucho que cuando le compartí a mi abuela o a mi mamá, ¿no? De mamá soñé esto, abuela soñé esto, y entonces te lo iban interpretando y te decían, bueno, o ten cuidado, o va a pasar esto, o cosas así. Yo decía, ¿cómo? ¿No? Entonces poco a poco yo fui como viendo en mi ser también la interpretación de los sueños, pero sí hubo un momento en el que yo me desconecté completamente porque sí, por parte de mis papás, lo que buscaban ellos era una mejor calidad de vida para nosotros, ¿no? Y obviamente en esos años el rechazo, el racismo y demás era muy fuerte, y lo que buscaban ellos es que no pasáramos lo mismo que ellos. Entonces,
ellos decían, nos vamos a ir a la ciudad, entonces mi vida fue pueblo-ciudad. Obviamente en el pueblo vivía toda esta parte, ¿no?, de usos y costumbres, y en la ciudad era completamente diferente. Entonces yo estaba como en medio, ¿no? Era como el estira y afloja, ¿a dónde pertenezco? ¿A qué quiero, no? ¿A qué ciudad se fueron? A San Cristóbal de San las Cristóbal. Casas, que era lo más cercano del pueblo. Que está muy cerca del pueblo, de Chamula, es muy cerca, cercano. Son unos minutos, pero es completamente distinto. Así es. Entonces, eso, y mucha gente también me preguntaba, oye, ¿lo soñaste? ¿Te dijeron? Y yo decía, posiblemente, ¿no? Y posiblemente porque sí tenía los sueños, pero como yo estaba en esta parte que no sabía si de acá o para acá. No les prestabas atención. Exacto, ¿no? Hasta que en un momento dije, basta, sí quiero, quedarme en un solo espacio, que es mi pueblo, son mis raíces y es mi esencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí también mi ser empezó a conectar fuertemente. Y sí, de repente eran sueños como de principio extraños o como que decía, ¿qué quieren decir?, ¿no? Y entonces lo compartía con mis tías. Tenía una tía que pues lamentablemente ya no está, pero de repente cuando la encontraba le decía, tía, soñé esto, el otro, no sé qué, y entonces ella interpretaba y me decía, ay, hija, te va a pasar esto, va a pasar el otro, no sé, quiere decir esto, ¿no? Y entonces era muy bonito porque también conecta muchas cosas, ¿no? Conecta tu ser, el universo, muchas cosas. Y por eso para nosotros los sueños son sumamente importantes. Si tienes un don, te lo dice el sueño, ¿no? Si va a pasar, por ejemplo, mi mamá, recuerdo mucho que decía, yo tuve 4 hijos, y yo recuerdo que en mis sueños me decían, si era derecho era niño, si era izquierdo era niña, ¿no? Entonces, cositas de esas, y soñé cuando, por ejemplo, elegí a tu papá, ¿no? Me pusieron 3 tipos de caminos y en cada camino la ropa de los hombres, ¿no? Entonces, cositas de esas que dices, vas interpretando. Y tú tenías un sueño recurrente. Sí. ¿Cuál eres?